Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. Para mí es un gusto estar delante de lo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que tuvieran los ojos del entendimiento alumbrados para la sabiduría, para el Evangelio de Jesucristo. Nosotros sabemos perfectamente que la bendición vino a la tierra en la boca de Jesús de Nazaret. Pero esas palabras no podían dar un beneficio si no era a través de un entendimiento y un entendimiento correcto. Cuando nosotros hablamos aquí de lo que está escrito, es con el entendimiento renovado, porque se entendieron de muchas formas y de ahí nació la religión la verdad es todo lo que no sirve, todo lo que se ve. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy especial que tiene por título El poder de Jesucristo. Porque si la religión o todo lo que antes se habló fue tergiversado, significa que no era lo correcto. Entonces toda la gente ha visto el poder en los milagros, ha visto el poder en las catástrofes y que si Dios detiene, ese es el poder de Dios y que Dios es poderoso para hacer que una montaña se mueva esas son alegorías que Jesús de Nazaret en su tiempo enseñó. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el poder de Jesucristo, de una forma correcta. Entonces, para comenzar, vamos a ver que la gente se quedó en la ilusión del poder de Dios a través de las manifestaciones milagrosas. De hecho, Moisés fue el que comenzó con los milagros. O sea, Dios, usando a Moisés, abrió el mar por la mitad. Digo, en una forma de lo que era el mar, dividirlo para que el pueblo escogido de Dios pasara por ese lugar. Y eso maravilló a la gente. Podemos ver otro milagro cuando Moisés tira el báculo y se convierte en una serpiente y todos o muchos conocen esa historia de las serpientes y así que Moisés golpea una roca y sale agua y que el pueblo de Israel caminaba en el desierto y había una nube que los tapaba del sol en el desierto y también en la noche los alumbraba un remolino de fuego. Entonces, esos milagros, esas manifestaciones, fue la que la gente vio como el poder de Dios. Pero cuando vino Jesús de Nazaret, el poder de Dios se manifestaba de otra forma. El poder de Dios era a través de un evangelio. O sea, el poder es de lo que Dios podía hacer a través de una doctrina. O sea, poder cambiar la vida de las personas. De hecho, el poder más grande es sacarlos de la muerte y llevarlos a la vida. Pero la gente creía que era de una forma física, que cuando un ser querido moría y lo enterraban, era salir de la tumba y volver a manifestarse físicamente. No es ese el poder que menciona la Biblia en cuanto al conocimiento del verdadero evangelio o la doctrina predicada por Jesús de Nazaret. En esta oportunidad vamos a comenzar en el libro histórico de Lucas, porque cuando son historias leemos nosotros lo de Lucas y cuando es una revelación de los misterios, entonces está en el libro de Juan. Pero más adelante les voy a explicar esto para que vean de qué forma se puede entender la Biblia correctamente. Vamos a ir entonces al libro histórico de Lucas y vamos a leer un pasaje cuando Juan el Bautista manda a unos discípulos a que le hagan una pregunta a Jesús. Y aquí podemos ver nosotros en realidad lo que la gente tergiversó. Vamos a ir a Lucas en el capítulo 7, versículo 18 al 23. Y lo voy a leer rápidamente. Y dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle:
¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Aquí Juan el Bautista está preso y por eso es que él no puede ir y hacerle esa pregunta personalmente a Jesús, pero manda a 2 de sus discípulos y aquí dice bien claro. Llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. 23. Y oiga esto, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Las señales de que este era el Cristo y el que tenía que venir eran esas señales porque estaban escritas en los profetas, y Juan conocía perfectamente la escritura y los profetas. Entonces, cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los sordos oirán, los cojos caminarán, los leprosos serán limpiados, los muertos serán resucitados, y a los pobres les es predicado el evangelio. Entonces, quiere decir que esas eran señales de que este era el Cristo. Porque al final dice, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Quiere decir que esto iba a ser un tropiezo. El no entender que esos milagros servían para que la gente creyera que este era el enviado y que la predicación que traía era la que les iba a servir. Entonces, esto es lo que la gente ignoró. Por eso es de que si usted mira, toda la gente anda buscando señales, milagros, magias y un montón de cosas, y donde miran eso dicen, ahí está Dios. Por eso es de que aquí hay muchos charlatanes. Bueno, es una palabra un poco grosera. Hay algunos apóstoles, pastores, que llaman gente al frente y los sanan, los curan delante de los demás. Y la gente cree que ahí hay poder de Dios. Ahora yo le voy a enseñar cuál es el verdadero poder de Dios. Porque Jesús dijo, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora el poder de Dios está en la predicación de Jesús de Nazaret con entendimiento. Oiga bien esto que le voy a decir, porque poder viene de poder hacer. O sea, si puede una gente entender esa doctrina, cambiar su vida y nacer de nuevo, ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahora, esto yo se lo tengo que demostrar con lo que está escrito y quiero hacerlo rápidamente. Vamos a ir a Romanos, el libro a los Romanos, en el capítulo 1 del verso del 1 al 6. Romanos del 1 al 6 va a comenzar a ver usted el poder que había en la predicación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe viene del oír. Y ese poder se manifiesta cuando usted escucha, cuando usted oye. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque un milagro que usted mire que alguien hace, eso a usted no le ayuda en nada. Por eso los que predicaron antes, aún en la gracia, decían esto, que cuando alguien veía un milagro, está bien, el milagro fue un beneficio para aquel que lo recibió. Si no podía caminar, ahora camina. Si no podía ver, ahora mira. Pero, ¿y al que lo vio, en qué le ayuda? En nada. Por eso la gente puede ver lo que quiera, puede ver a la virgencita aquí, a la virgencita allá, pero no tiene entendimiento en su cabeza.
Entonces quiere decir que el poder venía cuando se comenzara a entender la doctrina de Jesús de Nazaret, que era el Cristo. Entonces voy a leer Romanos capítulo 1 del 1 al 6. Y aquí habla Pablo de la labor que él venía a desempeñar. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifestara. Oiga bien, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Quiere decir que en las escrituras decía cuando venga el Espíritu Santo. O sea, Pablo traía la predicación del Espíritu Santo, pero tampoco le podían entender hasta que apareció José Luis de Jesús y comenzó a separar a los judíos de los gentiles, y en la gracia fue un inicio, un comienzo. Entonces dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hay que entender esto. Era del linaje de David según la carne, pero según el Espíritu era el unigénito Hijo de Dios. Entonces sigue diciendo que fue declarado Hijo de Dios con poder. Oiga esta palabra: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que podía resucitar muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Quiere decir que el poder del evangelio era que usted entendiera y comenzaba a ser parte de los escogidos seguidores de Cristo para llegar a una transformación, para llegar a un conocimiento y ser hijo de Dios. Ahí se comienza a cumplir lo que Jesús decía: a la casa de mi Padre voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Entonces, significa que aquí comenzaba ese camino para llegar al Padre. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice ahí mismo en Romanos capítulo 1 verso 16. Y dice así: Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué era entonces el evangelio que Pablo predicaba? Aquí lo dice claramente: poder de Dios. Entonces, el poder de Dios se manifiesta en sus escogidos a través de un evangelio, a través de una doctrina. Estamos viendo eso muy claro. Entonces, significa que cuando aquel oyente comienza a entender, entonces comienza a resucitar, a salir de la muerte, que es una ignorancia, que es un desconocimiento, y entrar a la vida, que es la sabiduría de Dios, hasta llegar a ser hijo de Dios. Hace 8 días hablamos cómo nacen los hijos de Dios. ¿Cómo nacen? A través de un evangelio. Entonces, Él es el que tiene el poder de resucitar de los muertos a los que Él escogió. Y créame que esto lo hace el que vino en la segunda venida, y lo vamos a leer más adelante. Entonces aquí Pablo está hablando claramente del poder de su palabra, de su evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Estamos claros cuál es el poder entonces? No es el poder de milagros, no es el poder de magia, no. Es que puede resucitar a los muertos. Vamos entonces a ir rápidamente a primera carta a los Corintios 1 del 18 al 31. Primera carta a los Corintios capítulo 1, 18. Dice así: aquí vamos a entender el poder de Dios.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Se lo repito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Quiere decir que todo lo que sabían estos religiosos se enloqueció. Es lo que yo le estoy haciendo ver ahora. Ellos no tienen la razón, ellos no tienen el entendimiento. El entendimiento está aquí, el poder de Dios está aquí a través de esta palabra, a través de este evangelio. Entonces dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esa es la sabiduría que había dado antes del entendimiento de la doctrina de Jesús. Entonces dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos esto, la gente lo que dicen es están locos. Porque ellos no tienen la capacidad de poder entender estas palabras, este evangelio, esta doctrina. Entonces dice, porque los judíos piden señales. Bueno, se le dieron las señales que las traía Jesús. Y sin embargo lo mataron, no le creyeron. O sea, hacer milagros no es garantía que la gente crea. Entonces dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero cuando se le predicó la sabiduría a los griegos, o sea, a los gentiles, dijeron esto es locura. Porque no es para todos, es solo para los que Dios ha escogido. Entonces dice así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios, para los que entienden, para los que creen. Los que no, esto es locura. No lo digo yo, está escrito. Y voy a seguir leyendo porque es hasta el 31. Entonces dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, oiga bien, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quiere decir que aquí es donde está el poder de Dios. Pero ante los ojos físicos nadie va a creer. ¿Por qué? Porque esperaban que la venida de Cristo fuera algo espectacular, algo fuera de serie. No, simplemente es alguien que tiene que tener un entendimiento como el que tiene su servidor y una predicación clara y sin miedo a equivocarse, porque esa es confianza en Dios. Yo no sé lo que le voy a predicar dentro de 8 días, créame, pero estoy seguro y confiado que Dios pondrá palabras en mi boca con la sabiduría de lo que Él mismo escribió. Cuando yo nací ya estaba escrito esto. Bueno, sigo diciendo. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ese es su servidor. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo le puedo explicar estas 4 cosas que fueron parte de lo que recibió aquel que es escogido de Dios, que es hijo de Dios. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, esta palabra es poder de Dios. Y le voy a leer lo que Pablo dice al terminar el libro de Romanos. Dice ahí una definición, doxología final. Doxología es eso, es una concretura
es algo que ya dio un término y está claro. Y dice así, 25, Romanos 16, 25. Romanos 16, 25 dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Cómo dice? Y al que puede. Ese es poder de Dios. O sea, yo puedo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas y se ha dado a conocer, y de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Le voy a repetir esto y me da tiempo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Venía alguien que podía confirmar a la gente con el evangelio de Pablo, que es lo que yo le estoy leyendo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, el evangelio de Pablo y la predicación de Jesús de Nazaret, que según la revelación del misterio se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Está bien claro. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este es el final. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esto ha sido todo por hoy, bendecidos, y será hasta una próxima oportunidad. Nos declaramos como nos declara la palabra del único y sabio Dios, bendecidos con toda bendición.